las muertes que han habido con el COVID hasta ahora no han sido, creo, reconocidas de manera unánime. ¿Cuántos muertos tuvo el Perú? Sabemos que el Perú tuvo la mayor cantidad de muertos por 100.000 habitantes, pero eso no lo sabemos exactamente. Y para eso hemos invitado a un experto en la materia. Él trabajó mucho este tema y creo que nos va a dar mayor información. No sé si nos podrá decir que se puede dar una cantidad exacta de muertes en la pandemia. Al invitado al cual me refiero es un gran analista político, es un magíster en comunicación y me refiero a Luis Benavente Llanela, conocido por todos ustedes. Él es licenciado en comunicación y magíster de la Universidad de Lima, pero sobre todo es director ejecutivo de Vox Populi, una consultoría que trabaja muchísimo con toda esta data. Él tuvo un accidente, justamente el COVID le atacó cuando recién comenzaba y llegaban los primeros casos, y luego de eso él comenzó a investigar sobre las muertes que se produjeron en el país, y creo que es uno de los que alertó de que la data no era la correcta. Así que esta vez estamos muy contentos y felices de tener a Lucho Benavente en nuestro programa, y vamos a hablar primero de los problemas actuales. Estamos en campaña, ya en campaña electoral, tenemos 43 partidos y parece ser que van a haber, no sé si 2 o 3 más, que están, dicen, revisión. Pero, ¿cuál es tu mirada actual de la situación política y quién crees tú que pudiera, si en este momento hubieran elecciones, que pudieran llegar a por lo menos estar en una segunda vuelta? ¿Cuál es tu mirada? Muchas gracias por tu invitación, Walter. En primer lugar, es muy grato estar en tu programa en BHTV. La coyuntura electoral, bueno, estamos exactamente a un año de la elección presidencial del 2026. Hay 43 partidos inscritos. Eso seguramente va a decantar. Muchos tienen el síndrome Fujimori. Fujimori en 2 meses se hizo presidente. 2, 3 meses antes muy pocos lo conocían, ¿no? Entonces, hoy en día muchos creen que esa figura se puede repetir fácilmente y se sienten predestinados y tienen un grupo de adláteres al lado que les hacen creer que pueden ser, ¿no? Creer que pueden ser. Pero en agosto se va a vencer el plazo para las alianzas y ahí se van a dar cuenta muchos de esos pequeños candidatos de pequeños partidos que tienen muy poca representatividad real, que es conveniente para ellos hacer una alianza para mantener vigente la inscripción partidaria, ¿no? Porque una alianza les puede dar la posibilidad de pasar la valla electoral de alianzas, el porcentaje establecido para alianzas, y que eso mantenga la inscripción del partido, ¿no? Entonces se juegan todo o nada y ya no va a ser tan fácil crear un partido como ahora, que era una ganga de la reforma política de Vizcarra y Tuesta. Claro, Lucho, tú hablas de los partidos con 41 para mostrar que la gente y en general los partidos clásicos conocidos ya no tienen la preeminencia que tenían antes. La gente no cree en los partidos. ¿Cómo ves tú la mirada de la población en relación a tantos partidos 41 y por quién crees tú que podrían orientar su voto? Sí, ¿Por en alguien general, conocido o alguien desconocido, como ha sido en estas últimas elecciones? Sí, en general continúa el desprestigio de los partidos. La sentencia a Ollanta Humala y a Nadine Heredia ratifica precisamente la desconfianza profunda que hay en los partidos y el rechazo que hay de parte de la ciudadanía. Y eso lleva a que el ciudadano busque quien lo represente electoralmente, ¿no? Y entonces, en esa situación tan complicada, creo que ha habido 2 hechos fundamentales. Uno es la pandemia, donde el Estado fue incapaz de gestionarla, donde cometió demasiados errores a través del gobierno de Martín Vizcarra. Ese fue un hecho fundamental. Y 2 es el tema recurrente de la corrupción, que no para y que se ha descentralizado, ¿no? Con la descentralización política del Perú se descentralizó la corrupción, y aquella corrupción piramidal jerárquica se complementó con 25 pequeñas pirámides de corrupción en todo el país. Entonces eso genera un rechazo.
Y entonces estamos en un tiempo de polarización. Como el ciudadano ve que hay mucha corrupción, que no se pudo gestionar la pandemia y se frustra crónicamente, el ciudadano es un frustrado crónico en el fondo, entonces ve que los términos medios no le han resuelto el programa. Y lo que hoy estamos llamando muy frecuentemente polarización, hace 5 años yo le llamaba, ha aumentado, usaba esta frase, ha aumentado la demanda de radicalismo. Porque de alguna manera la polarización es la oferta, polarizan quienes están en la oferta política, los candidatos, ¿no? Pero eso en realidad es atención a una demanda, porque la gente quiere algo fuerte. Y eso lo demuestra la historia reciente de las elecciones en el mundo, ¿no? Desde el Frente Nacional, que con Marine Le Pen logró el doble de votos que el Papa, o el caso de Colombia o Estados Unidos. Lucho, pero quizás esto también de la polarización se debe a las redes sociales. Muchos dicen de que en las redes sociales los individuos vuelcan todos sus odios, todos sus venenos y sus cosas buenas, por supuesto, pero más es lo negativo, y entonces se sienten se genera ese enfrentamiento en la población. ¿Eso es posible que las redes sociales hayan incrementado? Definitivamente, ¿no? Por ahí se canaliza la polarización, el enfrentamiento, porque las redes sociales nos hacen partícipes de la política. Así es. En un grupo con tu página, con tu cuenta en cualquiera de las redes sociales, si tienes 100, 500, 1000, 2000, 5000 seguidores, interactúas con mucha gente y esa gente a la vez tiene seguidores. Entonces, la política, hasta la expansión de las redes sociales, era algo ajeno, era algo que el ciudadano común y corriente, nosotros lo veíamos en los medios de manera distante, en la televisión en la noche, en la radio en vivo, en el periódico al día siguiente. Entonces, nuestra participación en la política era ajena, ¿no? Pero las redes nos ponen dentro de la política, porque polemizamos. Entonces va a haber definitivamente una influencia de las redes sociales en la política. Y en alguna oportunidad hemos conversado también el tema de los influencers. Finalmente los influencers van a definir, como ya lo hacen en la práctica privada de muchas actividades de la vida diaria, van a llegar también a influenciar en la política y van a terminar, algunos de ellos probablemente yendo al Congreso, por lo tanto van a convertir a la política y al Congreso en también un espectáculo. Sí, así es. Y lo que podemos ver, incluso a nivel cualitativo, en los medios digitales, tanto en las redes como en otros medios digitales, páginas web, blogs de política, etcétera, luego resulta ser una anticipación de un cambio en el escenario preelectoral. En Vox Populi estamos haciendo muchos estudios internos para clientes sobre temas electorales con inteligencia artificial, con la técnica del social listening, en fin, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora, que hemos encontrado en el estudio más reciente, hemos encontrado que los mensajes, las menciones que hay en estos medios digitales, claro, hay positivas, negativas y neutras. El gran volumen es de menciones neutras, ¿no? Todavía hay una comodidad, ¿no? Que es más o menos el 60%. Y el 40% opina o hace mención con carga negativa o positiva. Entonces lo que hacemos es trabajar un índice positivo o menos negativo, ¿no? Y de los 4 candidatos que, de acuerdo a recientes encuestas, son los que tienen más intención de voto dentro de esta fragmentación, hemos encontrado, por ejemplo, ya un poco dando el dato, que son Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga quienes tienen más valoración positiva. En estos momentos. En estos momentos, sí. Y por el contrario, Keiko Fujimori y Hernando de Soto de Juetro son los que tienen menos índice favorable, ¿no? Digamos que ellos son los 4 primeros que estarían en estos momentos liderando en este momento, sí. Igual, hace más o menos 8 meses detectamos en medios digitales una subida cualitativa de Rafael López Aliaga y luego se reflejó en las encuestas, ¿no? Entonces, hay un momento en que, a ver, en ese momento el liderazgo de encuestas lo tiene Keiko, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces ahí viene el tema de quién es el retador. Y en el retador estaban Hernando de Soto con Rafael López Aliaga, pero luego se ha despuntado Rafael López Aliaga, está muy activo.
Por un lado, bueno, se va a ver qué pasa con los vagones que va a traer, se va ahora a Qatar a ver financiamiento para cuestiones municipales, para temas de inversiones en temas municipales, o hace poco fue a inaugurar un hospital en Arequipa, ¿no? Entonces eso le da una presencia favorable. Y por otro lado, al polarizar, satisface las expectativas de esa demanda de radicalismo de derecha extrema, que tiene un porcentaje, ¿no? Entonces, eso lo ha puesto en este momento como retador. Por cierto, falta un año y eso va a cambiar. Y la novedad es que Carlos Álvarez ha emergido en estas últimas semanas. Y en esta oportunidad con el gran analista político y director de Vox Populi, Luis Benavente Llanela. Lucho, habíamos quedado en... Quería hacerte esta pregunta. Los fake news son frecuentes y cada vez más en las redes sociales. Y creo que la gente lo sabe, los fake news son las noticias falsas. Según escuchaba una información, el 60 o 70% de la información en las redes es falsa. Y el problema es que no validamos esa información. Eso va, creo, a primar en estas elecciones y va a alterar ese riesgo para la elección de los candidatos. Sí, en este enfrentamiento polarizado, de polarización extrema que se viene, de hecho que los fake news van a estar a la orden del día, no van a hacer leña de los candidatos. Quería comentarte también, Walter, la historia del fake news es muy vieja. Hoy en día se habla mucho, claro. Podemos hablar de varios casos en la antigüedad. A ver, Julio César, cuando regresa de la guerra de las Galias, que había ido ahí a conquistar, en realidad del triunvirato lo habían enviado, hablando de la República Romana todavía, a las Galias para alejarlo del poder, etcétera, ¿no? Cruza el Rubicón, que es una famosa historia, cruzar el Rubicón, que se usa como metáfora hoy en día. Y cuando está cruzando el Rubicón, manda mensajes a Roma diciendo que llegaba con un ejército mucho más poderoso, 10 veces más poderoso del que realmente tenía. Y eso llega a los miembros del triunvirato y salen de Roma y le dejan la plaza libre a Julio César, ¿no? Y ahí se entrona Julio César, ¿no? Algún tiempo después nacería el Imperio Romano sobre las bases de la República Romana. Entonces el fake news es muy antiguo. Pero el ejército que tenía no era lo que él decía, o sea, no era tan poderoso. Lo había multiplicado por 10 más o menos, ¿no? Ahora, hay un punto común con la batalla, la guerra electoral. Ambas son guerras. La guerra militar, la conquista de Roma, el tomar posesión, ¿no? Y entonces, el fake se usa mucho en la estrategia militar desde hace miles de años, claro, ¿de acuerdo? Para confundir al enemigo, etcétera, ¿no? En las guerras mundiales, en fin, hay mucha historia que contar al respecto, ¿no? Y la campaña electoral es una guerra electoral, al punto que el centro de operaciones de cada comando político de los candidatos se llama cuarto de guerra, ¿no? Y entonces los fake news son una guerra Pero cruzada. no tiene nada que ver con el cuarto de guerra de la presidenta Dina Boluarte. No, claro que no. Bueno, qué interesante. Y los temas que van a primar para poder llegar a la presidencia, ¿tú crees que la salud tendrá importancia para los candidatos? Es un tema... Ya estamos entrando al tema, mi tema, que es la salud. Claro. Ustedes saben, soy médico, soy cirujano plástico, y el tema de la salud yo considero que es importante, pero muchos no lo toman así. Creo que desde la pandemia no se le ha dado la importancia debida. Por eso estamos en los problemas que estamos. Bueno, claro, la pandemia pone en relieve las deficiencias del sistema de salud en el país, que eran mucho peores de lo que imaginábamos, de lo que creíamos, ¿no? Pero a ver, vamos a la historia más o menos reciente. El año 2001, Alan García llega de Colombia con 1% de votación en el mes de enero. Hace campaña, y lo recuerdo perfectamente, y todo su tema de campaña era la salud. Que los laboratorios, que los precios de la medicina, se metía un día a un laboratorio, hacía noticia el otro día, pero todo ese mes fue con el tema de salud, los precios de las medicinas, que es un tema realmente bastante crítico. Y eso sintonizó mucho con la población y le sirvió para tomar el impulso que lo llevaría a la segunda vuelta y a disputar
la presidencia con Toledo en el balotaje de aquel momento, ¿no? Luego, otra historia política vinculada a la salud puede ser el éxito que significó para la gestión de Castañeda del Ocio el tema de los hospitales de solidaridad. Así es. Entonces, y hasta ese momento la salud no era competencia municipal. Hoy ya es competencia municipal y en todo el país hay desde una posta médica hasta servicios más estructurados y organizados de salud municipal. Entonces hay una demanda de salud. Mira, en estudios que hemos hecho en Voz Populi, por ejemplo, en el distrito de San Isidro, hay demanda de salud insatisfechas. Uno puede pensar que San Isidro es un distrito de ricos y que la gente tiene su seguro privado, puede ir a las mejores clínicas. No, un buen porcentaje de la población demanda servicios públicos y municipales de salud. Bueno, yo creo que en general la salud está en crisis, ¿no? Y como bien dijiste, la pandemia lo develó, pero no se ha hecho nada para cambiar esa estrategia. No sé si tú piensas que este ministro, después de todo lo que ha pasado y con las muertes que han habido con el suero, ¿deberían censurarlo? ¿Tú consideras que él es políticamente censurable con todo lo que ha pasado? A ver, el tema del suero creo que es un tema complejo, hay una responsabilidad. Pero el problema, no creo que haya una responsabilidad política directa en ese tema, pero lo que sí hay una falla grave es en el sistema regulador de DIGEMIT. Creo que la dependencia del ministerio es algo inadecuado, ¿no? Porque es un ministro político, sabemos que está sostenido por César Acuña, todo el mundo presume que hay acuerdos políticos de Acuña con el gobierno, que en contraparte está la permanencia del ministro Vázquez o del otro lado el apoyo que pueda dar la bancada de APP al gobierno, ¿no? Entonces ahí hay un tema que entonces DIGEMIT está en manos de un ministro que además está muy cuestionado por muchos temas desde hace mucho tiempo. Pero además, discúlpame, el tema de destituir a la que él nombra su directora públicamente y delante de todo el mundo me parece una falta total de ética y moral para una autoridad, porque está quitándole respeto y piso a otra autoridad. No sé si eso es valedero y ético hacerlo públicamente. Y eso es gravísimo porque nos habla mucho del sistema regulatorio en salud. Creo que hay que revisar el sistema de regulación con DIGEMIT. Creo que no debe estar dentro del Ministerio de Salud, debe ser una dirección más meritocrática, como se elige, por ejemplo, a un presidente de un organismo regulador, o CITRAN, o CINERMIN. Hay profesionales que se presentan a un concurso. Pero mira lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene su ente regulador de medicamentos, o su ente que maneja los medicamentos es totalmente autónomo y se llama el Food and Drug. El Food Administration, es reconocido, y donde justamente tiene que ver no solamente con las medicinas, sino con los alimentos, como en el caso, por ejemplo, el control que pudiera haber para los medicamentos que se dan a nivel nacional, con el tema de Caliwarma y los problemas que ha generado. Entonces, definitivamente, el Ministerio de Salud creo que maneja muchas cosas que no las maneja bien. Y hay que reevaluar el Ministerio de Salud. En el caso de Brasil, Argentina, Chile, las autoridades sanitarias están vinculadas a los ministerios de salud, pero tienen márgenes de autonomía mayores que en Perú. Acá es una subordinación total, ¿no? Y habría que ver qué está pasando dentro de DIGEMIT. Habría que evaluar la transparencia dentro de ese sistema regulador. Hay varios pasos que se mencionan, ¿no?, en esto de los medicamentos, en esto del suero, pero la última parte, porque acá hay responsabilidad obviamente de la clínica, obviamente del principal es el productor del suero, pero el ministerio y la DIGEMIT, como bien decías tú, tienen que hacer un control post del producto cuando sale al mercado, y eso aparentemente no ha funcionado. Entonces, por eso pregunto, ¿hay responsabilidad? Porque la autoridad competente es el director de DIGEMIT, pero que depende del ministro de Salud. Por eso decía, si con todos estos problemas que han habido, y no es de ahora, han habido varios anteriores, la responsabilidad es un conjunto de temas que tendría que llevar, yo creo, a una censura del ministro Vázquez. Creo que ya estuvo un tiempo suficiente y no funciona el hecho de que lo sigan sosteniendo. Ahora, la agenda de salud, que tiene una implicancia política, es bastante y muy importante, ¿no? El
Ministerio de Salud tiene mucha competencia en temas, por ejemplo, de epidemias, el dengue, que es algo bastante crónico, me parece ya en el Perú. Ya no hablo del COVID, que en fin pasó, esperemos que no vuelva, o el tema del embarazo, de atención a Pero mujeres además embarazadas. tenemos otro en gran fin. problema, el tema de los fármacos. La gente no está teniendo en el sistema del servicio integral de salud los fármacos que le llegan a todos de manera adecuada y correcta. No pueden comprarse todos los medicamentos y tienen que ir el gasto de bolsillo es muy alto. Entonces está fallando a todo nivel. Por eso decía que si estás tú considerando la posibilidad de que debía censurar su ministro, porque creemos que nos merecemos mejores autoridades. Sí, y además una censura también tiene un mensaje muy claro, no vas a resolver el tema de salud, obvio. pero sí da un mensaje muy claro al gobierno de que hay una prioridad de parte del Congreso. Porque además, ¿por qué razón no se eligen mejores autoridades? O sea, muchos critican, no solamente en salud, otros ministerios, ¿no? El MIDIS, el Ministerio de Educación. Entonces, no tenemos autoridades competentes o no hay profesionales para tomar estos cargos. Creo que eso ha sido una falla permanente de la presidenta Boluarte. No poner buenos ministros. Un ministro tiene que tener conocimiento del tema, tiene que tener autoridad, liderazgo, tiene que tener prestigio, reconocimiento de los medios, etcétera, ¿no? Y ser un político con capacidad de responder por los distintos temas, ¿no? Entonces, a ver, comparemos Boluarte, que tiene esa crisis de popularidad, de respaldo social, con la aprobación tan baja. Toledo no llegó a tanto, pero también tuvo bastante baja y en su momento rompió el récord de desaprobación en el Perú. Pero Toledo tenía buenos ministros. Así es. En su momento Kuczynski era un buen ministro, tenía a Bruce de ministro, a Ferrero de ministro, a Cheput, a Solari. Es, gente gente que tenía liderazgo, que tenía capacidad de gestión política, ¿no? Porque hay un rol político. Entonces, Beatriz Merino también. Beatriz Merino. Así es. Incluso cumplió un rol muy importante, porque lo recuerdo muy bien. Cuando Toledo tenía 10%, nombra a Beatriz Merino y a la siguiente medición, yo dirigí el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Lima, subió a 20% Toledo. ¿Ves que es importante? Duplicó 100% gracias a un presidente del Consejo de Ministros como Beatriz Merino. ¿Qué opinas con respecto a las cirugías de la presidenta? ¿Hubo algún problema? Si ella mintió, y si ella mintió, ¿eso es causal de vacancia? A ver, aparentemente, o mejor dicho, es evidente que ella se hizo cirugía. El doctor Cavani dice que ha sido más de una cirugía, ¿no? Y él fue quien practicó estas cirugías, por un lado. Por otro lado, el señor Otárola, que era el presidente del Consejo de Ministros, ha desmentido a la presidenta en este tema, diciéndole que realmente se había hecho estas cirugías, ¿no? Claro, sabemos que hay un enfrentamiento fuerte entre ellos, pero bueno, es la voz de su ex presidente del Consejo de Ministros. El problema es que no puedes dejar abandonado el gobierno, ¿no? Si te sometes a una intervención quirúrgica de cualquier tipo, tendrá que haber una licencia, una autorización y tiene que haber un vicepresidente en ejercicio. Ella no tiene vicepresidente, pero habría alguna manera de encontrar una solución constitucional a esto para que ella pueda... Bueno, decían que ella debió informar al presidente del Congreso para que esté al tanto y que quizás asuma la y pedir la licencia para esto, en ¿no? el momento respectivo, ¿no? Que ella estuviera ausente. Porque el problema es que la cirugía que ella se realizó por conocimiento de causa, lo sé porque yo soy cirujano plástico, la anestesia no es menor, si no es general, es local y sedación. Y la sedación de todas maneras hace que estés fuera de la realidad por unas horas, el tiempo que dure esa cirugía. Una rinoplastía más septoplastía, la que se realizó, es no menos de 2 horas. Entonces, en ese lapso ha estado fuera del mundo real. Y se hubiera complicado encima, además de eso, pensar en que la posibilidad de alguna complicación que pudiera suceder, ¿no? Para bien de ella no pasó, pero el tema es que ha mentido, ¿no? Esa es la Sí, situación. hablando de rinoplastía, es claro que algo huele mal en este caso, ¿no es cierto?
si hay una responsabilidad, yo creo que debe haber una sanción, pero a la vez creo que tiene que haber prudencia, ¿no? Pensar en una vacancia es poner al país en una inestabilidad muy grave hoy en día, que no es conveniente, ¿no? Y creo que hay que evaluar también los riesgos políticos, ¿no? Porque hay, de hecho, interesados en una vacancia para tomar el control del país en la transición y poder intentar o hacer un intento de manejo del proceso electoral, de empoderarse en esa etapa, ¿no? Creo que la presidenta tiene que responder de acuerdo a los mecanismos constitucionales establecidos ante el Congreso, y pues el Congreso podrá ver si hay o no hay sanción. En cualquier caso, estamos en un tema estrictamente político, ¿no? Porque será cuestión de tener mayoría de votos y sancionar a la presidenta. La Comisión de Fiscalización ha dicho de que debería haber una suspensión temporal. Nadie entiende de qué se trata esa suspensión temporal en una presidenta. Se va 2 días a su casa a descansar. Sí, suena un castigo Algo así, ¿no? Como... Pero bueno, Lucho, queremos hablar de un tema que creo que tú lo conoces muy bien, lo hemos dicho desde el principio, y se trata del tema del COVID. En algún momento se habló la necesidad de hacer una comisión o un grupo que diga la verdad con relación a una comisión de la verdad en relación al COVID. Cuéntanos cómo tú manejaste los números, tú has estado con COVID, cuenta tu experiencia y cómo llegaste a calcular esa cantidad que no lo tenía el Estado, que nos engañaba. ¿Cómo llegaste a calcular eso y si eso, la estadística que tú usaste realmente llegó a calcular exactamente la cantidad de muertos de COVID? Claro, ha pasado, Walter, 5 años de esa pesadilla. Yo decía que era una película de terror en la vida real. Gradualmente crecía el número de muertes. Primero estaban en las noticias, muertos en Italia, en España, después estaban los primeros muertos en Perú, y después los muertos estaban cada vez más cerca, estaban a la otra cuadra, estaban en la familia, y llegó un momento en que tú sentías que el próximo podía ser tú, ¿no? Estuvimos cerca, creo que más o menos cerca de que el proceso, que sea 1% de peruanos que hayan muerto por la pandemia. Fue un momento tremendo. Y son 5 años, ¿no? Un día como hoy, hace 15 años, había pasado un mes de iniciado el encierro en el Perú. Era el 15 de marzo. Yo me acuerdo que ese día me sentí muy mal, fui a una clínica. Las monjitas se asustaron cuando vieron mis síntomas y me cerraron la puerta y me botaron, y me tuve que ir, y yo me sentía con mucho malestar, sospechaba que era COVID, y en la noche el presidente decreta, era un domingo, el estado de emergencia, y decreta el encierro, etcétera, ¿no? Y cambió todo ese día para los peruanos y para el mundo, ¿no? Esa pesadilla que vivimos. Ahora, poco a poco comenzaban a ocurrir cosas curiosas. Tal vez el hecho de haber tenido un COVID horrible, no sé cómo sobreviví, francamente. ¿Cuántos días estuviste hospitalizado? No estuve hospitalizado, estaba en casa, y la suerte es que no llegaste a vivo solo, entonces... Pero no llegaste a hacer un compromiso respiratorio aparentemente severo, como porque hubieras quizás necesitado ventilador, una cama UCI. Sí, tenía mucho temor de ir a una clínica o un hospital conforme avanzaban los días, ¿no? Y luego observaba, lo primero que me desagradó fue cómo, sin ningún escrúpulo, el presidente Vizcarra utilizaba el COVID para lograr popularidad, ¿no? Para ganar políticamente con el COVID, y no le importaba que la gente muriera. Hacía 2 horas de show mediático. Para hacer 2 horas de televisión hay que hacer 4 horas de producción. Yo decía, ¿a qué hora gobierna este señor? Y dio medidas muy drásticas sin pensarlo bien, y se ganó un supuesto reconocimiento internacional, pero hizo la peor gestión. El Perú fue el país con más muertes por millón por COVID, fue el segundo país con más pérdida del PBI. En el primer trimestre de COVID, España cayó 30% del PBI, en segundo lugar Perú menos 21% del PBI. Y por otro lado, no compró vacunas, se vacunó él, y utilizar el COVID fue la peor gestión que pudo haber habido del COVID, ¿no? Pero ¿qué hizo? Controló la información, porque primero había bloqueado la ley Mulder para contratación publicitaria con el gobierno.
lo cual favorecía a algunos medios de comunicación. Luego a muchos periodistas les dio trabajo con media training, consultorías y cosas, y finalmente no hacía ninguna campaña, había una presión. Yo escribí una columna que decía sobre el manejo comunicacional, el muy mal manejo comunicacional de la pandemia, de la crisis de parte del gobierno, pero había una presión muy fuerte y hizo una campaña que era la peor campaña. Yo veía spots publicitarios de Uruguay, del Reino Unido, lindos spots que realmente te conmovían y te llevaban a la acción para evitar el contagio, ¿no? Esos eran los peores spots. Y tú, que estabas, desde que comenzó, creo, esta campaña, tú estuviste siempre en la oposición. ¿Te hizo alguna guerra? ¿Te maltrató o te trató de presionar para que no sacaras nada en contra de él? A ver, para terminar, esos spots los había sacado para contratar con los medios y darle una inyección de dinero a los medios, porque los medios, la publicidad privada se les había caído por el mismo efecto de la pandemia, entonces tenía mucho control de los medios, no muy transparente. Ahora, yo no hacía oposición, yo lo que hacía era un trabajo técnico, mi trabajo es muy, muy técnico. Entonces hacía una estimación del verdadero número de muertos, porque decía, no puedes meter un muerto bajo la alfombra. Pero no puedes meter, si no puedes meter uno, no puedes meter 100.000, y lo hacía sin escrúpulos, nos engañaba. Y ocultar un número de muertos era gravísimo. Uno, porque al ocultarlo la gente se confiaba, pensaba que no había tanto muerto y no se cuidaba. Mira el efecto de la desinformación, de ocultar información. Y por otro lado, ocultar información es una práctica para una república bananera, para un país autoritario, no es para una democracia, no es aceptable, ¿no? Y como era la fórmula, era muy, muy simple, era demasiado simple. Mira, SINADEF tenía casi 4 años de historia. Revisé los muertos mes a mes y era algo muy estable, de un mes a otro, más o menos 1%, medio por ciento, 0.5%, ¿no? El promedio era 53% de hombres, 47% de mujeres durante 4 años. Y cifras estables, que no cambiaban. De pronto, eso había cambiado. Era 70% de hombres, con algunas décimas de diferencia, 30% de mujeres. ¿Qué pasó? Eso era información del gobierno, información de SINADEF, del Sistema Nacional de Defunciones. Y la sala situacional del MINSA, que decía que los muertos por COVID eran 70% hombres y 30% mujeres. Entonces eso ya te llevaba a una hipótesis inequívoca. Pero aún así hicimos la demostración estadística con una fórmula muy, muy simple, ¿no? Y encontramos que las muertes en exceso eran por COVID. ¿Por qué? Porque defendían al gobierno de todas las maneras. Y ahí yo conocía muy bien el tema, ¿no? Decían, por ejemplo, no, son muertes porque las emergencias están colapsadas, la gente llega y se muere por otras enfermedades. Pero la sala situacional del MINSA coincidía de COVID, ¿coincidía con tu data? Porque, sí. Coincidía, porque se suponía que estaban ocultando información, la estadística no era la real, porque después, de un momento a otro, salió la real cantidad de muertos. No, claro, la real cantidad de muertos, sin saber por qué, estaba en SINADEF, pero en la sala situacional del MINSA establecíamos la proporción de hombres-mujeres en los muertos. No la cantidad, sino la proporción. La cantidad de muertes en total la establecíamos en SINADEF y la sala situacional nos daba la proporción de hombres con mujeres, ¿no? Y luego extrapolábamos, ¿no? Y lo que analizamos fue las muertes en exceso y determinamos que era un 70-30, ¿no? Correspondía, ¿no? A ver, si tú me dices muertes por cáncer al cuello uterino, 100% mujeres, 0% hombres, obviamente. Muertes por enfermedades cardiovasculares, no lo sé, pero digamos 80% hombres, 20% mujeres, ya se sabe, ¿no? Muertes promedio nacional, 47-53. Muertes por COVID, 70-30. Muertes en exceso, 70-30. Entonces, esa coincidencia, es más, llegamos a tal fineza en el cálculo que establecimos que solo el 0,6% de los muertos en exceso no eran por COVID.
Lucho, tenemos a Lucho Benavente, que conoce muy de cerca porque él tuvo el COVID y ha sido uno de los que ha sacado la data de cuántos muertos hubieron en esa época. Preguntas concretas que se habían quedado en el tintero. Comisión de la Verdad en la pandemia COVID. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Se tendría que hacer una comisión? ¿Es una exigencia? ¿Es necesario? Porque creo que debemos saber cuántos peruanos murieron. Tú hablas de los que están en SINADEF que murieron, pero también hay mucha gente que murió en la periferia y que no informaban de su muerte y los han enterrado en clandestinos cementerios, ¿no? Entonces, ¿esa gente cuánto será también que ha muerto de manera irregular y que nunca han sido declarados? Sí, yo creo que hay una responsabilidad muy grande del señor Martín Vizcarra. A ver, habrá responsabilidad administrativa, política y penal, me parece, ¿no? Y esas son distintas competencias. Creo que una comisión podría tratar este tema. Por ejemplo, cuando el presidente oculta decenas de miles de muertos, vende la imagen de que hay muy pocos muertos por COVID. Así es. Para tratar de demostrar un supuesto éxito en la gestión. Si yo soy parte del público de millones de peruanos que ve que hay pocos muertos, pues me confío, digo, la probabilidad de que me muera es pequeña. Y me está induciendo al aumentar el riesgo que una población con poca educación, tan poco responsable como somos los peruanos, yo creo que ahí hay una inducción clarísima a que más personas mueran por ocultamiento de información. Pero Sagasti también tuvo algo de responsabilidad, o Sagasti trató de solucionar. No, hay dos momentos con Sagasti. Uno es cuando entra Massetti, de ministra, que había estado desde el inicio, pero en el cuarto de guerra, en el comité que trabaja ese tema, ¿no? Pero entra Sagasti y sincera el número de muertos. Pero es un sinceramiento parcial, son 3.000, 4.000 muertos que los pone en la suma de muertos y ahí se detiene Massetti, no continúa, ¿no? Pasa un pequeño tiempo, creo que en el mes de noviembre, si no me equivoco, Sagasti convoca a 2 personas que vienen del Reino Unido, si mal no recuerdo, y establecen una estimación del número de muertos, que estaba 100% alineada con lo que sosteníamos en Vox Populi. Sagasti sí fue mucho más honesto en su información que daba. Hubo información pero correcta. Además él no hacía su hora del almuerzo. No, y además cuando entra Sagasti encuentra que no había compra de vacunas, o había una cosa rara en la supuesta compra de vacunas, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un artículo, o tú comentaste, sí, en las informaciones en los medios, que para el 2021 Chile ya había vacunado al 40% de su población y el Perú recién estaba en el 2% de su vacunación. Era un atraso increíble, sí. En el 2021. Sí. Entonces era una cosa tremenda. Pero Sagasti manda a comprar vacunas. Claro, sí me acuerdo. Con otros laboratorios. Así es. Pregunta, hoy otro tema ahí que hasta ahora no sabemos, la compra y el convenio, el contrato de Sinopharm. ¿Qué pasó ahí? Que nadie sabe cómo fue, cerrado en siete llaves. ¿Qué dice la legislación nacional e internacional? ¿Se tiene que mantener cerrado con 7 llaves un contrato de algo que ya fue y que ya pasó? No, ahí yo creo que hay algo raro, ¿no? También hay, como los codinomes, cambiando de tema, un ocultamiento de información. Alguna gente con influencia política o mediática que también se vacunó y que no se supo quiénes eran, no se publicó esa lista, ¿no? Creo que Vizcarra se convirtió en un dictadorzuelo experto en ocultamiento de información pública, ¿no? Yo creo que el contrato con los chinos no tiene ninguna razón para seguir oculto, ¿no? Creo que hay mucho que investigar en ese tema. Lo que pasa es que Vizcarra desarrolló redes para beneficio personal, con los medios por un lado, con la Junta Nacional de Justicia por otro lado, con las ONG por otro lado. Entonces juntó muchos aliados, ¿no? No te olvides del Reactiva, que también le daba a los empresarios. Entonces el programa Reactiva, que tampoco nunca se supo cuánto dio, a quiénes dio y cómo dio. No sé si se llegó a... Y cuánta morosidad o fraude hubo, claro, también, ¿no? Y entonces ahí ¿qué correspondía? Claro, muy buena anotación, Walter. Correspondía un programa de subsidio para las pymes,
para las microempresas, para los más chiquitos, ellos necesitaban el subsidio, Claro. porque ahí está el 70%, ¿no? Y además, 40 millones que va a una gran empresa, de ahí te salen una cantidad increíble de microcréditos que sí cumplen un rol importante de tipo social, ¿no? Fue un regalo, y entonces había una ministra, que ya olvidé el nombre, que fue la peor ministra, creo, de Economía. Tony Alva, la peor ministra de Economía del Perú, que firmaba todos los cheques que le pedía Vizcarra, como el caso de Reactiva. Reactiva es otro escándalo que se suma, ¿verdad? No lo tenía en el radar en este momento, pero y es gravísimo, porque fue eso muchísimo es gravísimo, dinero. porque además, ¿cuánto del Estado peruano ha sido tomado por este presidente o expresidente y lo ha dado, y nadie sabe a quiénes le ha dado y cómo, si lo han usado correctamente o no, y cómo ha revertido, si no ha revertido, si lo han devuelto, si no lo han devuelto? Nadie sabe nada. Ha sido otra vez el sistema bancario. Se supone que tenían que devolverlo, ¿no? En algún momento, el tema de Reactiva, ¿no? Esa era la intención, prestárselo para que en su momento lo devuelvan. No sé si lo han hecho así o no. No fue transparente en el momento, no sé finalmente qué ha pasado con eso, pero sí sé que millones de peruanos microempresarios, de pymes, que merecían un apoyo económico del Estado de microcréditos, que lo paguen, no que se lo regalen, no lo tuvieron, pero priorizaron préstamos por 10, 20, 30, 50 millones de soles a grandes empresas, y muchos se sabe que ha habido denuncias que no se usaron para reactivación económica, se usaron para otros fines. Lucho, ¿y tú crees que en la próxima campaña, de la cual ya estamos presenciando a los candidatos, debería discutirse estos temas? ¿Deberían plantearlo alguno de ellos, discutir el tema y ir a la búsqueda de una comisión de la verdad en el COVID, ver qué pasó con el tema de Reactiva? ¿Se debería investigar? Yo creo que es algo que está pendiente en la agenda peruana, ¿no? Independientemente del proceso electoral, que sea tema de discusión me parece genial, para no continuar con el olvido ni echando arena a las cosas sucias que hay abajo, ¿no? Como los gatos, ¿no? Que hacen sus necesidades y echan arena encima. Eso es lo que hacía Vizcarra, ¿no? Pero creo que hay que investigar eso, hay que denunciarlo, y creo que tiene que haber una acción nacional. La cantidad de muertos fue mucho mayor que la guerra con Sendero Luminoso. Y en esa cantidad de muertes hay responsabilidad del gobierno del señor Vizcarra. Entonces tiene que haber una comisión de la verdad, ¿no? Pero él, como decía, desarrolló una serie de mecanismos institucionales para blindarse, para protegerse. Igual va a terminar en la cárcel, ¿no? Claro, que creo que hasta ahora lo siguen ayudando y apoyando, ¿no? Hasta ahora, sí. Yo me acuerdo de un amigo periodista que en algún momento dijo que él sabía, por conocimiento de causa, que lo habían llamado al dueño de un medio de comunicación para ofrecerle X cantidad de dinero. O sea, sabíamos de primera fuente que Vizcarra usó el dinero para tener a la prensa a su favor, ¿no? Y trabajar de manera... Pero el otro problema, además, es el tema de el contrato de Sinofar, porque ahí tienes el tema de China y cómo China ha participado en todo esto, ¿no? Incluso hay un estudio, el estudio de Sinofar, que no se supo en qué terminó. Y las pruebas rápidas, que también fueron una inversión bastante grande. Todo eso realmente ha generado pues una serie de problemas a nuestro país, la muerte, la cantidad de muertes, y creemos que, como tú, que debe ser llevar a la cárcel al presidente Vizcarra. Sí, ahí ha habido, Walter, un cuento chino también, ¿no? Porque China ocultaba información tremenda, y China tenía influencia. Tedros, el director general de la OMS, demoró mucho en comunicar que había una pandemia, con lo cual retrasó a los sistemas de alerta en todos los países para accionar. ¿Por qué? Porque estaba digitado por China, porque había sido puesto por China. China controla el voto de los 50 países africanos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la expansión china no solamente es en puertos, comercial, en inteligencia artificial, es también en diplomacia, en organizaciones internacionales. Así es. Y ahí hay un cuento chino. Lucho, para terminar, ¿cuáles son tus recomendaciones como analista político para los candidatos que vamos a tener para el 2026? ¿Qué le aconsejas y qué le recomiendas? Bueno, creo que ya es hora de tomar la política de una manera más seria, más responsable. Hay tantos consejos, por ejemplo, hacer listas con gente correcta, gente que pase alguna evaluación meritocrática, ¿no? Porque el sistema político peruano está hecho para que cualquier delincuente postule en una lista.
Creo que deben poner el énfasis en establecer equipos de gente honorable para las listas para el Congreso y posteriormente para las municipales y regionales que van a estar vinculadas al proceso electoral nacional. Creo que hay que hacer una política con una agenda con propuestas claras respecto a los temas. Creo que hay que demostrar transparencia si es posible o responder con honestidad a las críticas que se haga. Hay que hacer un plan de gobierno con bastante seriedad, hay que comunicar con ética. En realidad hay que profesionalizar la campaña. Lo que hay que hacer es, y lo que aconsejaría sería muchísimo. Lucho, te agradezco muchísimo tu participación. Estamos muy honrados de que hayas estado acá y que toda esta información que nos ha dado, valiosísima, sobre todo por el tema del COVID, y esperemos con tus comentarios y que puedas apoyar y ayudar a esta campaña sea de lo más limpia y lo más honesta y ética posible. Les